Amados hermanos, queremos compartir junto a ustedes una reflexión de la palabra del Señor. Una palabra, ¿no es cierto?, que hace tan bien a nuestras vidas y que a través de la meditación en ella podemos encontrar, ¿no es cierto?, la bendición de poder honrar y alabar y agradecer a este Dios grande y poderoso que ha hecho tan bien a nuestras vidas. Quiero invitarles, ¿no es cierto?, porque soy el hermano Carlos Angulo y quiero compartir junto a ustedes esta bendita y hermosa palabra en el nombre del Señor. Vamos a dar lectura a la primera epístola universal de San Pedro Apóstol. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Damos gracias a Dios por esta honra que nos da Dios, ¿no es cierto?, de poder hablar de la grandeza, de las maravillas del Señor. Y una de las cosas importantes es que tenemos que reconocer que Dios en todo momento nos ha mirado en misericordia. Y así como en la antigüedad, ¿no es cierto?, habían hombres que se preocuparon de llevar el Evangelio de Cristo a través de ser perseguidos, a través también, ¿no es cierto?, de llevar allí las cargas de poder ser muchos de ellos golpeados, encarcelados. Pero sin embargo, a través de esta carta, el apóstol Pedro, aquella iglesia naciente, aquella iglesia que había recibido la manifestación de Dios en su vida, aquella iglesia estaba siendo perseguida, estaba siendo atormentada, pero sin embargo Pedro les decía que había una bendición muy grande. Por eso le decía: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva en Cristo Jesús. Es decir, a través de todo el tiempo, a través de todos los años transcurridos, desde que Jesús 2000 años atrás estuvo en esta tierra, hubieron persecuciones, hubieron, ¿no es cierto?, enfermedades, hubieron tantas cosas que al final había que declarar algo importante: que aquel dador de la vida, que aquel que había entregado su vida allí en el madero de la cruz, podía solamente darnos la bendición y darnos la confianza de que verdaderamente este Dios eterno, verdadero, justo, venía a padecer al madero de la cruz, pero había resucitado, había vencido la muerte. Y su palabra nos dice, ¿no es cierto?, más porque yo vivo, decía Jesús, vosotros también viviréis. Bendito el Señor. Y damos gracias por ello, porque esa esperanza está latente en aquellos que alaban a Dios, en aquellos que reconocen, ¿no es cierto?, que hay una patria futura, eterna, ante la presencia de este Dios vivo. Pero que por sobre todas las cosas tenemos nosotros que reconocer que Dios es un Dios de amor. Cuando leemos, por ejemplo, San Juan capítulo 3, versículo 16, cuando el apóstol Juan habla y dice, ¿no es cierto?, bendito, decía, ¿no es cierto?, y allí decía en San Juan capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no vino, ¿no es cierto?, a este mundo Jesús para condenar al mundo. El Padre decía: no he enviado a mi Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso, a través de todo lo que está sucediendo, a través de todo lo que está aconteciendo, a través del mundo entero, ¿no es cierto?, este virus que está atacando al ser humano, este virus que está atacando a la humanidad. Pero qué importante es muchas veces mirar hacia arriba y acordarnos que hay un Creador, acordarnos que aquel que hizo el cielo, la tierra, que nos hizo a su imagen y semejanza, aquel que realmente, ¿no es cierto?, tuvo el poder para formar al hombre, para crearlo,
pero que sopló aliento de vida, que pasó a ser, este ser creado pasó a ser un ser viviente, con un alma, que gime en todo momento por su Creador, pero que tenemos que acordarnos que tenemos que mirar hacia lo alto. Dios es grande, Dios es poderoso. Cuando leemos la palabra del Señor y cuando vemos, por ejemplo, ¿no es cierto?, en el Salmo, un anciano allí, en el Salmo 71, él expresaba y decía de esta forma: porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro. Es decir, había un reconocimiento, a pesar de la ancianidad, a pesar, ¿no es cierto?, de los años transcurridos, él quería reconocer y levantar la voz hacia lo alto: acuérdate de mí, Señor, acuérdate, porque tú eres mi socorro. Y eso es lo que muchas veces, en especial en este tiempo de angustia, en este tiempo de dolor, ¿no es cierto?, esta pandemia que está atacando al mundo entero, pero sin embargo muchas veces cuesta reconocer que hay un Dios eterno, y que cuando mira la tierra tiembla, que cuando pone un dedo Dios sobre la tierra, acontecen cosas terribles. Pero sin embargo, cuando miramos hacia lo alto y recordamos que Él es el Dios Todopoderoso y reconocemos que nuestra vida está en las manos de Dios, allí verdaderamente Dios, ¿no es cierto?, en su infinito amor, en su infinita misericordia, Él nos mira, perdona nuestra falta, nuestros errores. Por eso el salmista expresaba, ¿no es cierto?, y expresaba muy claramente aquí. Él decía, ¿no es cierto?, bienaventurado todos aquellos, ¿no es cierto?, que caminan bajo la protección de este Dios Todopoderoso. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que esto que está aconteciendo nos haga recapacitar. Yo medito y espero ese día que todo esto pase. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Porque cuando pase todo esto, nos vamos a juntar en el templo, vamos a alabar al Señor, vamos a explotar en llanto, en gozo, en alegría, porque la promesa de Dios se ha cumplido en nuestras vidas. Y eso es lo lindo, lo maravilloso. Por eso Dios les bendiga. Por eso el apóstol Pedro le decía de esta forma, ¿no es cierto?: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Esa esperanza es Cristo. Esa esperanza es la que llena nuestro corazón. Esa esperanza es la que nos hace caminar con lluvia, con frío, con enfermedades muchas veces, pero nos hace caminar ante la presencia de Dios para decirle: gracias, Señor, gracias, Dios eterno, porque enviaste a tu Hijo amado Jesús, y por Él hoy día tenemos la seguridad de que un día estaremos ante tu presencia. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Cuando leí esta palabra me recordaba también algo importante, porque si leímos más adelante y seguimos leyendo la palabra del Señor, si nosotros vamos, por ejemplo, al versículo 19 de este mismo capítulo, Él decía: sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es decir, desde antes de la fundación del mundo, en la mente del Dios eterno, de Jehová de los ejércitos, estaba enviar a su unigénito, al único, a Jesucristo, el Hijo de Dios, para poder venir a trazar el plan de salvación que sufrió, ¿no es cierto?, la muerte allí en el madero de la cruz. Por su sangre. Dice: por su sangre hemos sido comprados, hemos sido lavados, por la sangre preciosa de Cristo. Y me traía recuerdo cuando leemos, por ejemplo, la salida del pueblo de Israel de allí de Egipto, cuando decía a Moisés, ¿no es cierto?, por ordenanza del Señor, que fueran, ¿no es cierto?, y que allí los dinteles de las puertas fueran allí rociados con la sangre de un corderito, de un becerro, allí rociado a las puertas. Y cuando pasó el destructor, cuando pasó la muerte, no tocó a nadie, a ninguno de los primogénitos de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios es que Él guardará a lo suyo, y los que están en sus manos, dice la palabra del Señor, que Él lo arrebatará. Por eso los que hemos confiado en Dios, lo que hemos dejado ante la presencia de Dios, nuestras cargas, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, lo que hemos pedido a Dios que nos fortalezca y que nos dé, ¿no es cierto?, a través de aquella promesa, vida, salud, la tenemos por misericordia de Dios.
Y Dios nos librará de esto también, como hijos del Señor. Porque hoy día, no solamente de aquel corderito que rociaron los dinteles de las puertas de los israelitas, hoy día tenemos algo más grande. Tenemos la sangre de Cristo, que nos limpia y ella puede lavarnos de la mollera hasta las plantas de los pies. Lo que tenemos es este testimonio como cristianos. Lo que tenemos esto en nuestra vida como cristianos. Allí podemos entender y comprender que Dios es todo para nosotros. Así que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, ¿no es cierto? Reflexionemos, preparémonos, va a llegar el momento. Va a llegar el momento en que, ¿no es cierto?, nada en este mundo será grato. Pero los que esperan en Jehová tienen nueva fuerza y levantarán alas como las águilas, dice el profeta Isaías. Y allí estaremos, nos regocijaremos, nos alegraremos en el Señor, porque este Dios vive, reina para siempre y está al lado nuestro para bendecirnos. Amados hermanos, que la paz de Dios esté en sus vidas. Que este tiempo a lo mejor no nos podemos reunir en el templo, pero qué hermoso es clamar al Señor en nuestros hogares. Hemos unido nuestras familias, hemos podido compartir la bendición de Dios, hemos clamado, hemos orado, hemos llorado ante la presencia de Dios. Y la bendición de Dios está para aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. Y dice Dios, la palabra del Señor, dice que a los humildes los levanta, pero al altivo, aquel que sigue en la rebeldía, aquel que sigue pensando que lo que está actuando es bueno solamente para él, allí dice que Él los mira de lejos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios nos haga recapacitar, que Dios nos haga, ¿no es cierto?, verdaderamente tomarnos de Él, con fe, con confianza, porque este Dios es un Dios todopoderoso que nos bendecirá, nos guardará, porque la promesa del Señor está, y como decía el apóstol Pedro a los expatriados, aquellos que estaban siendo perseguidos en aquel tiempo, decía, obteniendo el fin de vuestra fe, es decir, tendremos un fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Que Dios les guarde, les bendiga, que nos haga recapacitar, entender que con Dios lo tenemos todo. Sin Dios no somos nada, sin Dios no somos nada, pero con Dios tenemos todo y alcanzamos victoria y alcanzamos salvación y cantamos con alegría y nos gozamos, nos regocijamos, porque ese Dios vive en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que Dios les bendiga, amados hermanos, que Dios les guarde y que solamente podamos recapacitar, como decía, que las tribulaciones, que las persecuciones y que todo lo que pueda venir, si estamos tomados de la mano del Señor, Dios nos sacará en victoria. Que Dios les bendiga junto a su familia, que Dios los guarde y que debemos orar el uno por el otro y acordarnos que a través de nuestras oraciones recibimos la bendición del Señor de poder reposar tranquilo, de poder estar en nuestros hogares con fe, con confianza, porque dice el Señor lo que hacía con Job, dice que su siervo Job, Él puso un cerco alrededor de él, que nada ni nadie lo podía tocar. Así nosotros somos guardados, protegidos por la mano poderosa del Señor, guardados, protegidos, librados, lavados con la sangre de Cristo y guardados para la honra y la gloria de su nombre. Esto ha sido la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, hermano, y que Dios les guarde. Son mis deseos, son las bendiciones del Señor para sus vidas, para sus hijos, para su familia y para cada uno de nosotros que podemos meditar y tener esta bendición de leer su palabra. No es de todo, no es del que corre, del que tiene prisa, sino de quien tiene misericordia del Señor. Que agradezcamos a Dios porque ha tenido misericordia en nuestras vidas. Que Dios les bendiga.